Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque, bueno, podemos empezar. Hubo un pequeño retraso, pero aquí estamos, dándole gracias al Señor por este nuevo día, por este día de alabanza, de adoración a su nombre, como iglesia de Jesucristo y también como familia de remanente de fe y amor. Quiero saludar y bendecir a todos los padres de remanente de fe y amor y a los que no son de remanente de fe y amor, que nos puedan estar viendo también, y saludarles y bendecirles con el Salmo capítulo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que declaro en esta mañana a todos los padres que son como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, son como esos árboles que están recibiendo de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para ser esos padres llenos del amor de Dios, llenos de atención y de cuidado, y también como un sacerdocio que representa al Padre eterno. Dios bendiga a todos los padres en esta mañana, y un saludo a todas las familias que están conectadas, a los que se están conectando. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este tiempo. Hoy, recuerde, vamos a tener la administración de la Cena del Señor al final. Esperamos entonces que usted, bajo la comunión del Espíritu Santo y la comunión del cuerpo de Cristo, pueda participar de los elementos que al final vamos a administrar. Esperamos que usted los tenga allí preparados también, para que en su momento todos podamos participar de la cena del Señor, como dice la palabra de Dios. Bien, amada familia de remanente de fe y amor, les dejo entonces en este momento con mi esposa. Ella tiene también una palabra y la oración para empezar. Buenos días, que el Señor les bendiga, familia de Dios. En esta mañana también quiero darle gracias a Dios por la vida de cada padre, de cada sacerdote, de su hogar, de su familia. Que el Señor les bendiga, que cada día les llene más de esa fortaleza, de esa visión de Dios para guiar, direccionar a cada uno de los miembros de su familia, que los llene de salud, de mucha sabiduría, y la unción del Espíritu Santo fluya en sus vidas todos los días de su vida, para que puedan cumplir con esa labor tan preciosa que es proveer, cuidar, direccionar, estar allí como esa columna fuerte en cada hogar, en cada casa. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, sus padres preciosos en este día y en esta mañana. Quiero que me acompañen en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 14. Aquí hay un mensaje precioso que Dios nos tiene para esta mañana. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Quiere decir que ya Jesús
se había manifestado 2 veces y esta era la tercera vez que Jesús se les aparece a los discípulos. Pero esta vez estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. O sea que ellos salieron a buscar como padres, como jefes de familia, el alimento para su casa, para sus hijos y para poder proveer para todas las necesidades de su casa. Pero se encontraron que esa noche no pescaron nada, o sea, había escasez, no tenían alimento para llevar a sus casas. Dice que cuando ya iba amaneciendo, entonces se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. O sea, Jesús acude en ese momento de crisis, en ese momento de escasez. Jesús estaba allí observando y él acude en el amanecer, quizás cuando ya ellos habían perdido las esperanzas de conseguir. Allí es donde Jesús aparece y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Esa palabra preciosa, hijitos, es algo que uno le dice, bueno, qué ternura, ¿cierto? Pero está demostrando allí el amor del Padre a sus hijos, que en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, de escasez, de angustia, de desesperanza, allí está Dios como Padre, diciendo: hijitos, no tenéis que comer. ¿Sería que Jesús no sabía que ellos no tenían que comer? Claro que lo sabían. Pero entonces Él se dirige a ellos y les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Se presenta como ese Padre para proveer, pero Él no les entregó los peces. Él les direccionó, Él les guió qué tenían que hacer, dónde tenían que tirar la red. Y eso es exactamente lo que Dios quiere. Muchas veces creemos que la provisión sobrenatural de Dios es que nos cae del cielo como los billetes cayendo del cielo y que así Dios nos provee. No. Dios nos provee también dándonos a nosotros una guía, una dirección de cómo debemos hacer las cosas y cómo tenemos que quizás mejorar, cambiar o transformar nuestra manera de direccionar la parte económica, financiera. El Señor nos dice cómo hacer las cosas, qué tenemos que corregir, qué tenemos que implementar, qué tenemos que dejar de hacer para que las cosas funcionen. Entonces ellos, dice el 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Es decir, cuando ya habían conseguido esa cantidad de peces, esa abundancia que Dios les había dado, Pedro no se quedó allí con los otros discípulos arrastrando los peces. Él se puso la ropa y se tiró al agua a nadar para llegar primero a Jesús, porque era tanto el deseo de su corazón de ver nuevamente a ese amado amigo, que él se tiró y fue y llegó primero a ver a Jesús. Qué hermoso que nosotros no dejemos de buscar a Jesús solamente porque ya Él nos dio la provisión y entonces nos quedamos muchas veces contemplando lo que Dios nos da y nos olvidamos de Él, sino que Pedro corrió a buscar la presencia de Jesús. Entonces dice el versículo 9 que al descender a tierra vieron brasas
porque les tenía preparado un banquete. Les había preparado al niño Jesús cocinando para sus hijos, para sus hijitos, para sus íntimos, para sus amigos, porque quería compartir esa cena con ellos, porque aún después de muerto y resucitado, él anhela estar en esa mesa con cada uno de sus hijitos. Y esto era lo que él quería fortalecer en medio de esta situación de crisis económicas, que él es el proveedor y que él es el que nos sirve, que él es el que prepara mesas. Entonces, Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Habían 153 peces, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Mas Jesús le dijo: venid, comed. O sea que Jesús estaba muy interesado en que sus discípulos comieran. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Y era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¡Qué precioso! Jesús quería darles a ellos una enseñanza. Ya Él les había enseñado la palabra de Dios en todo el tiempo del ministerio, pero ahora que ya Él había partido, que ya había muerto y resucitado y tenía que volver al Padre, Él quería afirmar en la fe a sus discípulos, pero no lo quería afirmar solamente diciéndoles: no se olviden de todo lo que yo les he enseñado, acuérdense de mis prédicas, acuérdense de mis enseñanzas, acuérdense de todo los milagros que ustedes han visto. No. Él quería también afirmar su fe con su relación íntima, personal con cada uno de ellos. Y esto lo hacía a través de la cena. Acuérdense que Jesús cenaba mucho con sus discípulos. Acuérdense de la cena del Señor cuando Él la establece antes de morir, pero después de resucitar también afirma esta cena del Señor. Entonces Él está aquí diciéndole: quiero que su fe esté fundamentada en su vivencia conmigo, en su experiencia conmigo. Entonces estos discípulos que Jesús sabía que iban a padecer, que los iban a perseguir, que iban a levantarse de falsas doctrinas, que se iba a levantar una gran cantidad de cosas para tratar de impedir que la iglesia de Jesucristo avanzara y que el reino de Dios se extendiera. Jesús estaba utilizando esta cena para afirmarlo, para decirle: miren, yo soy ese Cristo resucitado. Ustedes, cuando les vengan a decir que era una farsa, que fue que se robaron el cuerpo de la tumba, ustedes van a darse cuenta que metieron el dedo en mis llagas, que me vieron, que hablaron conmigo, que comieron conmigo, que compartieron conmigo. Y esa experiencia los iba a marcar a ellos dentro, de tal forma que no había ninguna posibilidad de que ellos dejaran de creer en Jesús, que ellos dejaran de creer que Jesús había resucitado. No importa lo que dijeran, no importa lo que el mundo hiciera, nada los iba a hacer retroceder. Por eso la iglesia se estableció en esta fe firme de estos discípulos de Dios. Entonces, a través de esta cena, Jesús está afirmando. Y yo quiero, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos en esta mañana que cuando nosotros nos reunimos a tomar la cena del Señor, no solamente nos estamos reuniendo para cumplir un mandamiento que Jesús nos dejó en su palabra, o para recordar la historia de Jesús que murió y que resucitó, sino que tengamos presente que en esa cena el Cristo resucitado está con nosotros. Y no importa que ahora no podamos estar todos juntos, como es el deseo de Dios, pero en nuestras casas es el momento en que sepamos que cuando tomamos esta cena en familia, que ojalá sea toda la familia, que hayamos conocido a Dios y que
estemos espiritualmente preparados para tomarla. Que cuando tomemos esta cena, tengamos en cuenta que el Cristo resucitado está aquí, que el Cristo resucitado está allí en tu mesa. Y vamos un momentico a Lucas 12:37. Lucas 12:37 dice: Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Qué preciosa promesa de Dios. Dice que seremos bienaventurados cuando el Señor venga y nos halle velando, nos halle despiertos, alerta. Dice que Él se va a ceñir y que Él nos va a servir, porque Él está preparando mesa para sus hijos, para sus hijitos, para que nosotros compartamos con Él, porque ese es el deseo de Dios. Siempre, si usted ve en la palabra de Dios, muchas cosas ocurrieron alrededor de una mesa. Vamos a bendecir a Dios en esta mañana, a darle gracias por la revelación de su palabra y porque este momento de la cena tiene que vivificar nuestra fe en Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú eres tan grande, tan maravilloso, tú eres tan poderoso, Señor, tú eres tan sabio, Dios, que nos haces entender en las Escrituras las formas diferentes en las que tú afianzaste, afirmaste, enseñaste, Señor, a tus discípulos. A veces vemos porque ellos hicieron tantas cosas que nosotros no podemos lograr hacer, Señor. A veces pensamos que ellos fueron superhumanos, Señor, pero el mismo Cristo que estuvo con ellos es el mismo que está con nosotros. Ese Cristo resucitado que estuvo allí a la orilla del mar y que estuvo conversando con ellos, que estuvo sirviéndoles, que comió con ellos, para que ellos pudieran afirmar esa relación íntima contigo, para que ellos te siguieran, no solamente porque tú hacías milagros y porque eras el Hijo de Dios, sino porque eran tus amigos, porque eran tus hijitos, porque ellos pudieron experimentar, Señor, aún después que tú habías muerto, que tú estabas pendiente de ellos, Señor, que cuando los viste que no habían pescado nada, que estaban en crisis económica, Señor, tú te apareciste con una abundancia para ellos, Señor. Y no solamente eso, sino que tú también preparaste mesa para ellos, Señor. Y eso es lo que tú nos quieres enseñar ahora en estos tiempos, quizás de escasez, quizás de mucha crisis, Señor, no solamente económica, sino espiritual, en crisis emocionales, en las familias. Tú quieres, Señor, entrar, tú quieres, Señor, que te abramos las puertas, Dios mío, de cada uno de nuestros corazones y de nuestros hogares, Señor, y que cuando compartamos la mesa, sepamos que tú estás allí con nosotros. Que cuando tomemos esta cena, Señor, sepamos que ese Cristo resucitado está con nosotros, compartiendo, Dios, porque estamos compartiendo el pan y la copa, estamos compartiendo, Señor, ese cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros y esa sangre preciosa, esa vid que es verdadera, que es Jesucristo, que nos trae esa vida, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Dios mío, porque aunque sea a través de estos medios, Dios, todavía podemos seguir compartiendo, Dios amado, y que nuestra fe sea firmada, y que nada ni nadie, Señor, pueda hacernos menguar, que nada ni nadie nos pueda hacer dudar, Señor, de tu palabra, de tu existencia, de tu poder, y mucho menos de tu amor, Señor. Porque quizás estos discípulos nadie los podía hacer dudar de los milagros porque ellos lo vieron, Señor. Pero del amor tuyo, solamente lo haces tú a través de nuestra relación íntima contigo, Señor. Nosotros no podemos
podemos ministrarle ni transmitirle el amor por ti a nadie, Señor. Eso es algo personal, Señor, y hoy clamo, Dios mío, juntamente con mi esposo, con nuestras hijas, Señor, para que nosotros todos como iglesia, Señor, nunca dudemos de tu amor, nunca dudemos, aunque estemos pasando por la situación que sea, Señor, aunque no entendamos nada, Dios mío, nosotros confiamos en que tú eres ese Padre bueno, Señor, que sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ese Padre que lo has dado todo, Señor, por nosotros, y ese Hijo Jesús que se entregó a sí mismo por amor, y como clamor, como le preguntó a sus discípulos, hijitos, ¿no tenéis que comer? Así nos está preguntando en esta mañana, hijito, hijita, ¿qué necesitas? Yo soy tu proveedor. Gracias, Señor, porque contamos contigo, bendito Dios, y tú siempre nos vas a guiar a ese lugar donde hay esos peces, donde hay abundancia de peces, Señor, si estamos verdaderamente rendidos y confiados en ti, en ese amor precioso que tú tienes por nosotros, Señor. Gracias te doy en esta mañana. En el nombre de Jesús, vamos a adorarlo. Hola a todos, espero que estén muy bien. Les invito a que me acompañen a entonar estas canciones, estas alabanzas al Señor en esta mañana y en tu casa, con tus palmas, con tu voz, con lo que tengas a la mano, si tienes una pandereta o algún instrumento. Quiero que te unas a nosotros en esta mañana, lo importante es la actitud de nuestro corazón. Amén. Mi oración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, bendito sea tu nombre. Aleluya. Sí, Señor. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
bendecimos, Padre. toda la gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Te damos. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un poder de tu amor, su libertad, y te doy gloria de gloria, te doy gloria de gloria, te doy gloria de gloria, a ti Jesús, te doy gloria de gloria. Sí, Señor. Te doy gloria, la gloria, te doy gloria, la gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, amoroso. Eres Jesús, es tu poder, es tu cruz, Sí, Señor. la que me salvó, me rescató, un poder de tu amor, su libertad. Sí, Señor. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Una corona de espinas, hiciste el rey por siempre. Con una corona de espinos, hiciste ver por siempre. Con una corona de espinos, hiciste ver por siempre. Con una corona de espinos, hiciste ver por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, Sí, gloria, Señor. Te damos toda gloria a ti. te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre. Estamos aquí para adorar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte, Señor. Eres la luz que brilla en las tinieblas. Abre mis ojos, poder ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a buscarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grande
pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi mamá sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi mamá sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Sí, Señor. Yo sé que estás aquí, puedo sentir tu olor, majestad, gloria y autoridad. Lléname, 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 Señor, tú estás aquí. Lléname, 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 Señor, tú estás aquí. Aunque sé que fallé, suplico tu perdón. Haz que todo mi ser sea tu habitación. Lléname, 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 Señor,
tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Como en Pentecostés, llena todo mi ser, escribe otra vez la misma historia. Me humillo ante tus pies, como en Pentecostés, escribe otra vez la misma historia. Lléname, 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 Cristo, tú estás aquí. Lléname, lléname, Señor, tú estás aquí. Sí, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Sí, Señor. Como en Pentecostés, llena todo mi ser, escribe otra vez la misma historia. Me humillo ante tus pies, como en Pentecostés, escribe otra vez la misma historia. Sí, Señor. Lléname, Señor, tú estás aquí. Aleluya, sí, Señor. Amén, sí, Lléname, Señor. Oh, sí, Señor. tú estás aquí. Bien, amados hermanos, qué bueno es alabar al Señor y honrar su nombre. Damos gracias al Señor por esa bendición de poder adorarle con estas canciones que sé que han tocado el corazón de nuestro amado Señor. Quiero que en este momento vayamos a la palabra del Señor en esta mañana en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 20. Evangelio según San Mateo, quiero que esté buscando allí en su Biblia, en su casa, quiero que no pierda la atención para recibir la palabra de nuestro Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena,
e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que también habían de recibir más, pero ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en esta mañana damos gracias a Dios por su palabra, bendecimos su palabra y le damos gracias al Señor por la palabra que tiene para nosotros en esta mañana. En esta mañana quiero compartir el tema los obreros de la hora 11. El texto que acabamos de leer del capítulo 20 es respuesta a lo que está en el versículo número 30 del versículo 19. En otras palabras, esta parábola de Jesús es respuesta a lo que Pedro le pregunta al Señor en los versículos anteriores, a partir del versículo 28 del capítulo 19, o del versículo 27, capítulo 19, versículo 27, donde Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Entonces el Señor le empieza a responder a Pedro y termina diciendo en el versículo 30 del capítulo 19 de Mateo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces el Señor dice en el capítulo 20, porque el reino de los cielos es semejante. Entonces esta parábola es respuesta a lo que dice el versículo número 30. Pero esta parábola, como se titula aquí, los obreros de la viña, tiene una diferencia marcada con las otras parábolas que hemos tratado que también hablan sobre la viña, como lo que hablamos en el capítulo 21, versículo 28, de la parábola de los dos hijos, cuando el padre le dice, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, o la parábola de los labradores malvados, en el capítulo 21, versículo 33, cuando el Señor habla de un padre de familia también, que este hombre planta una viña, le hace un vallado, cava un lagar y edifica una torre. Estas parábolas que acabo de mencionar están hablando básicamente de esa viña como iglesia o como lo que Dios nos ha asignado para que no sea aportillada por el enemigo o por ciertas cosas que nosotros permitimos en nuestra vida. Entonces el Señor está hablando en esas parábolas de la responsabilidad que debemos tener para no permitir que el enemigo aportille nuestra viña o aportille la iglesia de Jesucristo. Pero esta parábola del capítulo 20, que habla de los labradores, de los obreros de la viña, tiene una connotación especial, porque esta parábola habla de la viña del Señor, pero es una viña que ya está dispuesta allí, pero que nos habla en su trasfondo acerca
del proceso que ha tenido la iglesia durante su historia, desde sus inicios, y que durante ese proceso la iglesia ha sido aportillada. Pero bien, dentro de este tema vamos a considerar esto y quiero recordarle el tema, los obreros de la hora undécima. En esta parábola del capítulo 20 de Mateo se revelan los conceptos bíblicos de soberanía, de justicia, de gracia y de generosidad. Es decir, que aquí en esta parábola el Señor va a mostrar ese carácter justo, ese carácter generoso, ese carácter de justicia y ese carácter que Él tiene, que es un Dios soberano. También podemos nosotros anotar en esta parábola que encontramos conceptos de economía y conceptos de finanza. Pero el Señor está hablando de estos conceptos no desde el punto de vista humano o desde el punto de vista del mundo o la manera como el mundo tiene la economía o ve las finanzas. No, porque la economía del reino de Dios no se maneja como la economía del mundo. Es decir, que el Señor nos ilustra aquí que su reino no se gobierna según los principios humanos o según los mandamientos de los hombres. En Marcos capítulo número 7, versículo número 7, el Señor Jesús está diciendo a los fariseos, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En otras palabras, el Señor lo que está diciendo a los fariseos es que ellos estaban ofreciendo un culto en vano a Dios, porque estaban implementando doctrinas humanas o reglas humanas y se las exponían al pueblo diciendo, esto es lo que Dios dice, cuando Dios no había dicho eso, o cuando Dios no estaba diciendo eso. Entonces, por eso, el Señor nos ilustra aquí en el Evangelio de Mateo que los principios del reino no se dictan o se emiten según los principios del hombre o según mandamientos humanos. El mundo está atrapado dentro de la injusticia. Quiero que comprenda lo que dije al principio, que aquí encontramos los conceptos de justicia y el mundo no es un mundo justo, sino que está atrapado por la injusticia. Es un mundo que es inmisericordia. En cambio, el reino de Dios es un reino de gracia. El mundo es egoísta, el reino de Dios es generoso. Dios nos enseña su generosidad. Y el reino de este mundo es un reino donde existen hombres que quieren controlar al mundo, que quieren tomar dominio del mundo. Y el Señor en esta parábola está hablando de su soberanía, que Él es el que tiene el control, que Él es el que hace lo que quiere y cuando quiere, y no es el hombre. Eso está enseñando el Señor Jesús aquí en esta parábola. El mundo es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña, o los principios del reino son completamente contrarios a lo que el mundo quiere imponer y quiere enseñar. En esta parábola nos encontramos que nuestro Padre eterno nos está hablando algo muy particular y muy llamativo. El Señor aquí llama a trabajar en su viña a un grupo de obreros a la última hora del día, a la última hora del día. De aquí, entonces, nuestro tema, los obreros de la hora undécima. Pero lo sorprendente es que el Señor paga a estos obreros de la hora undécima lo mismo que paga a aquellos obreros que empezaron a la primera hora del día.
como dice la parábola, que soportaron el calor del día. Si tú estuvieras dentro de estos últimos obreros y el Señor te pagaría por una sola hora de trabajo, lo mismo que le pagó a aquellos que empezaron desde la primera hora, ¿cuál sería tu actitud? Me imagino que te sorprenderías, te llenarías de alegría, porque no esperabas que el Señor te pagara lo mismo que pagó a nosotros. No esperabas que el Señor te pagara por algo que, entre comillas, o humanamente no lo hiciste completo. Aquí vemos entonces el concepto de la gracia de Dios operando, porque no recibieron lo que ellos merecían, sino que recibieron lo que no merecían. Si miramos este concepto desde el punto de vista de la eternidad o desde el punto de vista de la salvación, nosotros como hijos de Dios, nosotros ahora en Cristo Jesús, no recibimos lo que merecemos, que era la condenación, pero recibimos lo que no merecimos, que fue la salvación en Cristo Jesús. Eso fue lo que recibimos nosotros. No merecíamos salvación, sino condenación, pero recibimos salvación, lo que no merecíamos, porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos y todo lo tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero si estuvieras entre los primeros obreros que recibieron un jornal por todo el trabajo del día, ¿cuál hubiese sido tu actitud? ¿Qué hubiera manifestado tu corazón al darte cuenta que los que trabajaron una sola hora recibieron lo mismo que tú, que trabajaste todo el día? ¿Cuál sería esa respuesta tuya en ese caso? Esta parábola revela que el mundo de los negocios, la remuneración es dada según lo que se gane. En el mundo de los negocios, la remuneración es dada según lo que tú ganes. Pero el Señor usa en sus parábolas las cosas naturales como un vehículo para llevarnos a una verdad espiritual, como lo hace en este texto. Y que la veamos desde la óptica del reino de los cielos, o sea, desde su reino. Por eso la economía del reino es sobrenatural, es completamente diferente a la economía del mundo. Por eso en Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, cuando habla de aquella viuda que dio solamente 2 blancas, es decir, todo el sustento que tenía, como dijo el Señor Jesús allí, dice el Señor, esta viuda dio más que los ricos que echaron para las ofrendas de Dios. Así dice el Señor. Esta viuda dio más que los ricos que están echando para las ofrendas de Dios, porque ellos dieron de lo que sobraba, porque ellos estaban considerando que como ganaban mucho, entonces si daban de acuerdo a lo que ganaban, estaban considerando que eso era demasiado para las ofrendas de Dios. Pero la palabra de Dios enseña en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo número 10, que aquel que es fiel en lo poco, dice el Señor, en lo mucho será fiel. Pero aquel que es infiel en lo poco, cuando reciba lo mucho, también va a ser infiel, porque no ha recibido en su corazón la enseñanza de poder ser generoso en lo poco y en lo mucho. Por eso la economía del reino es completamente diferente a la economía del mundo. Por eso quiero tomar como referencia lo que la pastora estaba diciendo cuando el Señor Jesús le dice a esos discípulos al final del capítulo, al final del Evangelio según San Juan, que vayan a pescar, porque no habían pescado nada. ¿Y qué pasó? Fueron sorprendidos por el proveedor, por el Dios sobrenatural,
¿Por qué? Porque los discípulos quizá ellos estaban confiados en su experiencia humana como pescadores. Estaban confiados quizá en que como ellos eran pescadores, entonces podían pescar en cualquier momento. Pero el Señor lo que les estaba enseñando allí también era que ellos debían depender siempre de Dios. Que nosotros como hijos de Dios no dependemos de nuestra habilidad, de nuestra capacidad o de los dones que tenemos para trabajar o para producir, sino que tenemos que depender de la economía del reino, de nuestro Padre Celestial, que en todo momento Dios va a ser nuestro proveedor. Por eso la Biblia enseña en el libro de Génesis capítulo 26, cuando Isaac, el Señor le dijo que fuera a Gerar y había hambre en toda la tierra. Pero ¿qué le dijo el Señor allí en Génesis capítulo 26 a Isaac? En el versículo 12, el Señor le dice, siembra en esta tierra, Isaac. ¿Y qué había en ese momento? Había hambre, había sequedad, la tierra no producía. Pero el Señor le estaba enseñando a Isaac que él no dependía de la economía del mundo, ni de las circunstancias, sino que dependía del Rey de Reyes. Y el Señor le dijo a Isaac, siembra Isaac en esta tierra. Y dice Génesis 26, 12, que cuando Isaac sembró, cosechó. Y dice, literalmente, cosechó al 1%. Es decir, cosechó 100 veces más de lo que sembró. Y dice que se convirtió en un hombre poderoso, fructífero, y las promesas de su padre Abraham vinieron a ser efectivas en este hombre, Isaac. Lo que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y te multiplicaré en la tierra grandemente. ¿Por qué? Porque Isaac le creyó a Dios. No creyó a las circunstancias, no creyó en el momento de crisis que estaba pasando, sino le creyó a Dios. Si tú le crees a Dios en este tiempo donde hay hambre, donde hay escasez, donde hay desempleo, pero tienes las promesas de Dios en su palabra, que te dicen que Él es tu proveedor y tu sustentador, y tú siembras en tiempo de sequía, en tiempo de escasez, vas a ver el milagro de Dios, como lo vio Isaac y como lo vieron los discípulos de Jesucristo. Porque Dios nos quiere enseñar que dependemos de Él y no dependemos de lo que estamos viendo, ni de la situación, ni del hombre, ni de este gobierno. Espero que en el nombre de Jesucristo recibas esta palabra y puedas entender en el Espíritu que Dios es tu proveedor. Amén. Así que esta parábola tiene una gran verdad y profundidad espiritual en el sentido de la economía del reino de los cielos, que no es igual a la economía de este mundo. Amén. Y necesitamos ver esto entonces desde la óptica del reino de los cielos. Dios quiere enseñarnos que Él es sobrenatural, que entendamos esto en el Espíritu, que jamás basemos nuestra vida en los principios de este mundo y en los principios del hombre. Quiero que observe y quiero que note que en esta parábola encontramos 6 cosas. La primera, un padre de familia. Está hablando de que un padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Y el padre de familia quién es? ¿A quién representa aquí? Representa a nuestro gran Padre Celestial. Ese es el padre de familia. Un padre de familia amoroso, proveedor, protector y sustentador. Quien nos contrata, quien nos llama y nos pone en el lugar correcto. ¿Y qué mejor lugar correcto que su viña? El padre de familia contrata a estos obreros para su viña. ¿Y qué mejor lugar para nosotros que servir en su viña, trabajar en su viña? ¿Qué mejor lugar estar en su reino, ser parte de su iglesia? Creo que tú debes estar gozoso y contento porque eres parte del reino de Dios, eres parte del cuerpo de Jesucristo, eres parte de la iglesia del Señor y el Señor nos puso en su viña. ¿Para qué? Para servirle. Juan capítulo 12, versículo 26 dice Jesús, si alguno me sirve, sígame. En otras palabras, no podemos seguirle sin servirle. Todo el que le sigue debe servirle. Nosotros fuimos llamados para servirle. Este no es un tema solamente para ministros, para pastores, no. Este es un tema que incluye al cuerpo de Jesucristo. Por eso en Efesios 4, 11 al 16 está hablando de que Él constituye a un grupo de ministerio, pero para que ese grupo de ministerio
forme a los santos para la obra del ministerio, lo que quiere decir para la obra del servicio de su viña. Y en 1 Corintios capítulo 12 también el apóstol Pablo está hablando de la iglesia como el cuerpo, que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene su función. De tal manera que el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 lo que está diciendo es que cada miembro del cuerpo de Cristo, es decir, tú y yo, tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo para servirle a Él. ¿En dónde? En su viña. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús. Entonces fuimos llamados para servirle por nuestro Padre Celestial, como dice la parábola de los obreros de la viña. Pero también, en segundo lugar, nos habla de la viña. Dice que contrata obreros para su viña. Y su viña es su obra. Su viña es su iglesia, la iglesia de su reino, que es el lugar donde Él nos pone con un propósito específico. Y también para cuidar su viña, para cultivar su viña, para nutrir su viña, para servir en su viña y para que llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca y alcance a otros para que vengan a trabajar también ¿dónde? En su viña, en su reino. En tercer lugar, está hablando de los obreros. ¿Quiénes son los obreros? Nosotros. Tú y yo somos esos obreros que el Señor está llamando en esta parábola. Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. El Señor Jesús dijo, Lucas 10, 1 y 2. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque estamos escasos de obreros, de servidores fieles, de gente, de hijos de Dios, que le podamos servir, porque fuimos llamados a servirle a Él. Y quiero que usted entienda en el espíritu que eres un servidor de Dios y que en este momento tú le preguntes, Señor, entonces, ¿en qué te sirvo si me has llamado para servirte? Porque no es solamente allí en un púlpito, no, le servimos en cualquier lugar a nuestro Dios. En cuarto lugar, el texto de Mateo 20 habla de la plaza. ¿Qué representa la plaza? La plaza representa el mundo. La plaza representa el mercado, el mundo material. O sea, donde se ve y se vive de todo, donde hay afán. Si tú vas al mercado, si tú vas a la plaza, la gente corre, unos entran, unos salen. Allí en la plaza es donde se palpa el mundo material. Unos venden, otros compran, otros están recibiendo mercancía, otros descargan, otros están buscando la ocasión cómo engañar a otros, otros están atentos, pendientes, cómo pueden tumbar al otro, cómo pueden cometer un fraude. Eso se ve en la plaza. Pero en quinto lugar, aquí dice que los que fueron llamados estaban desocupados. La palabra desocupado en griego es la palabra argos. Y la palabra argos, que es desocupado, significa inútil, significa ocioso. Una persona inútil y una persona ociosa es una persona sin propósito. No tiene ningún propósito. Cuando el hombre es material y cuando el hombre se enfoca solo en lo natural, en este mundo, solo en lo terrenal, solo en lo material, ese hombre es sin propósito. Aunque usted vea que muchos hacen muchas cosas, que muchos aquí en la tierra tienen negocios, su vida aparentemente es útil, pero desde el punto de vista del reino de Dios y de lo espiritual es inútil. O sea, es desocupado. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Ese hombre es desocupado. O esa persona, aunque usted la vea que hace muchas cosas, muchos negocios, entra, sale, pero es un desocupado desde el punto de vista del reino de Dios. Recuerde, los principios del reino son contrarios a los principios del hombre, a los principios humanos. Y cuando hablo de desocupado, quiere decir que es algo que está, pues esa persona está vacía completamente. O sea, ya no contiene nada dentro. Por ejemplo, cuando tú vas por la calle y tú ves un local o una casa, esa casa
tú te asomas por la ventana y tú dices, esta casa está desocupada. ¿Qué quieres decir con eso? Que esa casa está ¿qué? Está vacía. O sea, que esa casa no tiene nada por dentro. Que esa casa necesita ser ocupada por algo o por alguien. Eso es lo que quiere decir. O sea, el hombre en su afán de llenar su vacío busca un sinnúmero de prácticas fuera de Dios, fuera de los caminos de Dios. Pero esto que, el hombre busca no va a llenar su corazón, no va a llenar el vacío. O sea, no va a estar nunca satisfecho porque Él y solo Él, Dios, Él es el que puede llenar el vacío del hombre. Porque la Escritura dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, estos que estaban desocupados, o sea, que estaban vacíos, al ser llamados por el Padre a su reino y servirle en su viña, se encontraron con un propósito. Se encontraron con el propósito de Dios y fueron ocupados ¿para qué? Para servirle al Señor, para cumplir el propósito de Dios, por aquel que lo llena todo en todos. Eso quiere decir cuando habla de aquellos que estaban desocupados. Ahora, si el hombre solo está enfocado y enfrascado en lo material, es completamente vacío, no tiene nada. Por eso, Marcos 8:36 al 37, Evangelio según San Marcos 8:36 al 37, Jesús dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo material y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? El Señor está diciendo, ¿qué provecho tendrá este hombre que ha negociado aquí, allá, se ha llenado de todo lo material, pero qué aprovechará si al final su alma se pierde y se va para el infierno? Nada, no ha aprovechado nada, porque desde el punto de vista de la eternidad, realmente nosotros no somos materiales, somos espirituales. Por eso primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que edifiquemos casa espiritual y ofrezcamos sacrificios espirituales a nuestro Dios. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo escribió a esta iglesia diciendo, si has resucitado con Cristo o si has resucitado en Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo que quiere decir es que nos está enfocando en lo espiritual y que no nos enfoquemos en lo terrenal y lo material que nos lleva a perder la vida espiritual y a perdernos por la eternidad. En sexto lugar, en esta parábola nosotros encontramos 5 tiempos. 5 tiempos de horas diferentes donde hay un llamado a trabajar en su viña. El texto está hablando de que unos obreros fueron llamados a primera hora del día, es decir, a las 6 de la mañana. Eso es lo que quiere decir dentro de este contexto bíblico. Fueron llamados a las 6 de la mañana, porque en los tiempos de Jesús, el día empezaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde, hablando del día laboral, del día de trabajo, 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Hoy en día no, hoy en día puede empezar a las 6, puede terminar a las 10, puede terminar a las 8, puede terminar a las 9 de la tarde. En fin, hay un desorden. Pero en el tiempo de Jesús era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces el texto está hablando de un primer llamado a las 6 de la mañana. Y luego habla de otro llamado a la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana. Y luego habla de un tercer llamado a la hora sexta del día, es decir, a las 12 del mediodía hace un llamado el padre de familia. Y luego hace un cuarto llamado y dice que a la hora novena hace otro llamado el Señor, o sea, a las 3 de la tarde.
pero hace un quinto llamado y lo hace precisamente a la hora 11 del día, es decir, a las 5 de la tarde hace este llamado. Son 5 llamados a obreros para una responsabilidad. Escuche bien lo que voy a decir. 5 llamados a obreros para cumplir una responsabilidad. Y el número 5 en la Biblia es el número de la responsabilidad humana y del testimonio del hombre. Por ejemplo, en la parábola de las 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes, allí está hablando el Señor de la responsabilidad del hombre. Porque estas vírgenes tenían o debían tener la responsabilidad de mantener las lámparas con aceite para poder entrar, ¿dónde? A las bodas del Cordero. Es decir, que como iglesia tenemos la responsabilidad de tener nuestras vidas alineadas con el Espíritu Santo de Dios para poder participar o ser parte de las bodas del Cordero. Aquí está hablando de los cinco llamados de los obreros a la viña. Quiere decir que es la responsabilidad de la iglesia frente al mundo. 5 llamados que quiere decir o habla de que nosotros somos responsables para representar a Dios como iglesia a través de la historia de la humanidad. 5 llamados en la responsabilidad que tenemos como obreros fieles de su viña, de ser un testimonio fehaciente de nuestro Dios para dejar su nombre en alto aquí en la tierra. Eso quiere decir esos 5 llamados. Ahora, ¿qué nos quiere el Señor Jesús enseñar en esta parábola? Quiero que observe que entre la primera hora de trabajo del día y la hora 9 hay un espacio de 3 horas. De 6 de la mañana a 9 hay 3 horas. De 9 a 12 hay 3 horas. Y de 12 a 3 hay 3 horas. Entre esos llamados hay un espacio de 3 horas. Estos llamados de espacios de 3 horas quiere decir que son los diferentes espacios de tiempo donde el Señor ha estado llamando con mucha condescendencia a su iglesia para trabajar en su viña, para que su iglesia se aliste y sea un testimonio poderoso para que el mundo pueda ser salvo, para que el hombre se vuelva a Dios. Pero como la iglesia desde sus inicios hasta hoy ha sufrido una fractura espiritual y una fractura doctrinal, entonces el Señor, en su gracia, en su misericordia, está dando una oportunidad en el último tiempo a la iglesia de Jesucristo. Por eso, entre la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde, y la hora 11, las 5 de la tarde, hay 2 horas de diferencia. En otras palabras, el Señor no hace su último llamado a la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde, faltando 3 horas para terminar el día a las 6 de la tarde. Espero que usted me esté comprendiendo lo que estoy diciendo, pero te voy a repetir esto para que me puedas comprender lo que quiero decir o el mensaje que el Señor nos quiere dar. El Señor no hace su último llamado a las 3 de la tarde, dejando un espacio largo de 3 horas para que termine el día, sino que el Señor hace su último llamado a las 5 de la tarde, faltando 1 hora para terminar el día.
Eso hace el Señor en esta parábola. Ahora, el Señor hace un llamado a su viña a la hora 11, 5 p.m., faltando una sola hora para cerrar el día. Y ese cierre del día, ese cierre que el Señor quiere enseñar, está hablando del final de los tiempos. Está hablando del último tiempo. Y es una oportunidad de gracia para la iglesia y para el mundo. En otras palabras, bajo la gracia, bajo la soberanía, bajo la generosidad y bajo la justicia de Dios, Él nos da una oportunidad antes del tiempo final, llamando a esos obreros que estaban reservados para los tiempos del fin, es decir, los obreros de la hora 11. Por eso el Señor termina diciendo esta parábola, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Y quiero que comprenda que aquí no se refiere a la salvación del alma. Cuando el Señor está diciendo muchos son los llamados, pocos los escogidos, no está determinando entre los que son salvos y los que no son salvos. No, aquí no está hablando de la salvación del alma. Aquí el Señor se está refiriendo a aquellos obreros o a aquel grupo de obreros llamados por el Señor y calificados no por su capacidad teológica, ni por reconocimiento humano, ni porque tenga iglesia gigantesca, sino porque sus vidas no se resistieron a la dirección fresca y objetiva del Espíritu Santo de Dios y no encajaron en el sistema de este mundo o en una iglesia que ha sido permeada por el mundo. No han encajado en una iglesia que se ha mezclado con el mundo para agradar al hombre. A eso se refiere el Señor cuando habla, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero tenemos que preguntarnos entonces, todavía, ¿cuáles son los obreros de la hora 11? ¿Y cuáles son las características de los obreros de la hora 11? El Señor, aquí en esta parábola o en este pasaje, hemos visto que el Señor se centra en la contratación de obreros para trabajar en su viña, la viña del Señor. Es un trabajo que el mundo no considera. Este es un trabajo que el mundo no ve como un trabajo. Este es un trabajo que el mundo ve como algo inadecuado y como algo ridículo y fuera de lugar. Por eso es que alguien dijo por ahí que el gobierno ve a la iglesia como si fuera el COVID-19. ¿Por qué? Porque es a la última que ha permitido abrir los templos para que hagan reuniones. ¿Por qué? Porque no entiende, porque son completamente carnales y naturales, que la obra de Dios es espiritual y que el trabajo que hacemos no tiene nada que ver con un COVID o con un virus de esos que supuestamente se ha presentado. Por eso es que el mundo, el gobierno y el hombre ve el trabajo de la iglesia como algo ridículo, inadecuado y fuera de lugar. Pero es el trabajo, escuche bien, que marcará el fin de los tiempos, como dice el texto, la hora 11 del día. Pero aunque el mundo y los gobernantes vean así nuestro trabajo como iglesia, incluyéndote a ti y a mí, Dios no lo ve de esa manera, porque 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso dice el Señor. Y si Dios lo dice, así es. Así que el hombre está fuera de contexto, porque es completamente natural. El servicio a Dios
Es un servicio que va a trascender, que va hasta la eternidad. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque su trabajo aquí termina, pero sus obras continúan en la eternidad. Así que el servicio a Dios es un trabajo que trasciende, que va hasta la eternidad. Y aunque no es un trabajo aceptado ni valorado por los hombres, porque no encajamos en sus ideologías demoníacas y perversas, para Dios es un trabajo de alta estima y de mucha honra, porque es un servicio que glorifica al que tiene el dominio y el control de toda la humanidad y no glorifica al hombre. Así que tu trabajo y mi trabajo en el Señor, el servicio que hacemos, va a trascender. Por eso, entonces, tienes que estar preguntándote, Señor, entonces, ¿en qué te sirvo? ¿Y cómo te sirvo? Porque tú me has llamado para servirte. Eso es lo que tienes que decir. Y no tienes que avergonzarte porque le sirves a Dios o porque le predicas a otro de Jesucristo o porque llevas la Biblia o porque lees la Biblia. No tienes que avergonzarte de eso. Hace algún tiempo, cuando no estaba esta situación, fui a lavar el carro aquí cerca de la casa. Era un sábado y a propósito me llevé la Biblia, la agenda. Y mientras que esperaba que lavaban el carro, saqué la Biblia y saqué la agenda. Y me senté allí a escribir, a terminar de preparar el mensaje, aprovechar el tiempo. Lo hice a propósito. Y yo veía que la administradora entraba y salía, y me quedaba viendo, entraba y salía, y me quedaba viendo, hasta que no aguantó más y se acercó y me dijo, ¿y usted estudia la Biblia? Yo le dije, sí, naturalmente, lo está viendo. Oh, qué bueno, qué bonito eso que usted está haciendo. Escuche lo que me dijo, porque nosotros los católicos no estudiamos la Biblia como ustedes lo hacen. A mí me gustaría estudiar la Biblia como ustedes lo hacen, porque ahí encontramos todo para nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros, ¿por qué no tenemos que avergonzar de tomar la palabra de Dios, de hablar de Jesucristo? El hombre natural está completamente perdido. Pero si la iglesia que conoce la verdad y tiene la verdad, no abre su boca para hablar, entonces esa responsabilidad recaerá sobre nosotros. Por eso el texto está diciendo que somos llamados para servir en su viña, aunque el hombre nos juzgue y nos señale. No, tenemos que levantarnos como iglesia. Por ahí escuché que la directora o la presidenta, no sé, del YouTube está diciendo que si algún cristiano evangélico predica en contra de sus ideologías o habla, así como yo estoy hablando ahora, va a bajar ese video inmediatamente. Me importa. ¿Por qué? Porque no pueden bajar mis pensamientos ni mi carácter como hijo de Dios. Pueden bajar un video, pero no el carácter que tenemos como hijos de Dios. Y no tenemos que tenerle miedo al faraón. Y escuche bien, esto no te lo iba a decir ni lo iba a comentar, pero acabo de recibir un audio antes de empezar el servicio de hoy de la Asociación de Ministros AMISEC de Cali, que se reunieron con la presidencia, se reunieron con Secretaría de Salud en Bogotá, pastores y ministros para tratar el asunto de los protocolos de la iglesia, porque no quieren aceptar que el gobierno o faraón, como hemos dicho, nos imponga cómo es que tenemos que hacer el culto, que tiene que durar 45 minutos, que tiene que durar 50 minutos, que no te puedes arrodillar, que si vas a hacer 3 cultos tienes que durar 1 hora entre culto y culto. Y los cristianos, los que estuvieron en esa reunión, se pararon firmes y le dijeron al gobierno, el sábado le dijeron,
nosotros no aceptamos eso, porque ustedes no nos pueden decir a nosotros cómo es que tenemos que adorar a Dios. ¿Y sabe qué hicieron los de la mesa de asuntos religiosos? Se levantaron de la mesa y lo dejaron allí sentados, porque no podemos permitir que Faraón venga a imponer cómo tenemos que servir a nuestro Dios. Por eso, iglesia, tenemos que pararnos firmes y estar orando al Señor, porque este es un tema de guerra espiritual, donde el diablo se quiere levantar y oponerse para que la iglesia no vaya a los templos. Entonces no podemos nosotros hacer lo que dice Faraón, porque no somos gobernados por Faraón, estamos gobernados por nuestro Padre celestial. Y ya para terminar, la hora undécima que habla Mateo capítulo 20 es la hora que apunta al final del día. La hora undécima es donde cesan las labores del día, a las 6 de la tarde, dentro del contexto bíblico de Jesús, donde se va a descansar. Es la hora donde los obreros están contentos porque ya casi se acaba su jornada y ahí va a terminar su larga jornada de trabajo. Y todavía hay más gozo en esta hora porque es fin de quincena, o porque es fin de mes, perdón, porque es la quincena. Entonces los obreros están contentos. Por lo tanto, los obreros están diciendo, ya son las 5 de la tarde, ya falta una sola hora para terminar mi jornada de trabajo. Y vamos a descansar, pero también vamos a cobrar nuestro salario, lo que hemos ganado en este día. Por eso el Señor en el versículo 8 del capítulo 20 de Mateo dice, cuando llegó la noche, dice, el Señor dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Escuche bien lo que dice el Señor. Él le dice, paga primero ¿a quién? A los últimos. ¿Cómo así? Sí, Señor digo, paga a los últimos. Y finalmente le paga a los que llegaron de primero, o sea, a los que llegaron a las 6 de la mañana. La pregunta, iglesia, ¿por qué el Señor cambió el orden? ¿Por qué cambia este orden? Porque dice que comience desde los que llegaron a las 5 de la tarde, es decir, los últimos. En nuestro sistema o principios humanos no se hace así, porque nunca usted ve, si tú llegas de primero a un banco y está cerrado y empiezas a hacer fila, cuando abren el banco, el que abre no dice que entre primero el último, ¿cierto que no hace eso? O cuando tú llegas a la EPS temprano y empiezas a hacer fila, cuando abren la puerta, no dice que entren primero los últimos. No, el que llega primero, entra primero. El que llega al banco primero, paga de primero. Pero aquí el Señor hizo lo contrario. ¿Por qué el Señor cambió el orden? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esto? Esto que hizo el Señor no es normal en el mundo, pero en el reino es diferente. Y aquí tiene una gran lección, pero sobre todo hay una connotación profética de los últimos tiempos. Pero quiero terminar diciendo o haciendo nuevamente la pregunta. Entonces, ¿quiénes son los obreros de la hora undécima del día? El próximo domingo, Dios mediante, entonces, trataremos acerca de quiénes son los últimos o los obreros de la hora undécima del día. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana y oramos al Señor en este momento y también para disponernos para participar de la cena del Señor. Dale gracias a Dios donde estás, Padre amado, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta y por hacernos parte de tu reino, de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque
hemos entendido que si somos parte de tu reino, es para representarte, es para glorificar tu nombre aquí en la tierra, Señor. Como esa iglesia que responde, como esa iglesia, Señor, que llena la necesidad de un mundo que está en crisis, amado Padre Celestial. Hoy queremos, Señor, ser la iglesia que te representa, Señor. Queremos ser esa iglesia, Señor, que muestra tu carácter, Señor. Tu carácter justo, tu carácter generoso, tu carácter de gracia, tu carácter de bondad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, cada día para no ceder ante los principios de este mundo, Señor. Para no dejarnos, Señor, mezclar por este mundo, Padre Celestial, sino que nos ayudes a mantenernos como esa iglesia fiel, como esa iglesia que empezó en Pentecostés, Señor, como esa iglesia que no se deja permear. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Y bendigo, Señor, cada familia en esta mañana. Bendigo cada padre de familia, bendigo cada hijo, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús a cada joven, Padre Celestial. Bendigo esta iglesia, Señor, y a los que, Señor, también nos están viendo, que no son parte de este cuerpo o de esta denominación, Señor. También los bendigo en el nombre de Jesús, para que sean levantados, Señor, como todos nosotros, amado Rey, para representarte como la iglesia fiel, la iglesia tuya. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, familia de Jesucristo, creo que ya usted está dispuesto allí para ministrar la cena del Señor. Voy a pedirle aquí a mi esposo que se haga aquí a mi lado, que está haciendo un solecito impresionante en este escenario, pero bueno. Quiero compartir el texto para dar la cena del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Amén. Quiero recordarle que la cena del Señor, como compartía mi esposa el mes pasado, es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, lo que nosotros hacemos aquí en esta mañana es el escenario o es una escenificación de esa comunión de la iglesia del Señor. Y participar de la cena es participar de ese pacto del Señor que hizo con nosotros. O sea que participar de la cena es una responsabilidad de mantener nuestra comunión con el Señor, de seguir viviendo en esa comunión. Participar de los elementos es decir que nosotros seguimos y nos mantenemos en la comunión del Señor. Como decía mi esposa, por eso podemos participar de la cena, si es posible todos los días la podemos hacer, porque está hablando de que estamos en comunión
con el Señor y los unos con los otros. Que el cuerpo de Cristo está en comunión. Porque la comunión no la hacemos cuando tomamos los elementos. Todo lo contrario. Porque tomamos los elementos es porque estamos en comunión con Él. Porque vivimos la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso, si hay rebeldía, si hay desobediencia como hijos de Dios, o si hay rebeldía en los hijos, si hay desobediencia en los hijos, entonces tenemos que mirar bien, porque en lugar de que haya bendición, va a suceder lo que dice el texto. El que come indignamente, sin discernir ese tiempo, entonces lo que va a suceder es que va a comer no bendición, sino juicio, va a comer para sí. Por eso necesitamos nosotros entender como hijos de Dios que el participar de la cena es una responsabilidad de nosotros como hijos, de la comunión los unos con los otros, de la obediencia hacia el Señor y de permanecer en la comunión con Él. Amén. Vamos a participar del pan y de la copa en esta hora. El Señor Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan allí en su casa, participe del pan. Luego el Señor Jesús dijo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos participar de la copa, puedes participar de la copa en casa. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta bendición, Padre Celestial, en este día. Gracias, amado Padre, por la comunión del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, en este tiempo, amado Dios. Gracias, Señor, porque nos ha permitido llevar tu palabra a cada hogar y a cada casa. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que tú sigas guardando nuestras vidas, que sigas dirigiendo nuestros pasos durante esta semana, Señor. Podamos seguir viendo tu bendición, tu gloria, Padre, y que nos ayudes a mantenernos en esa comunión contigo, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Deseo y anhelo que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Y recuerde que estamos, Dios mediante, el próximo jueves a las 7 de la noche por este mismo canal. Bendiciones para todos y feliz tarde.